Tras la disolución de la Horda de Oro, Crimea quedó en una encrucijada de intereses, pues por la península cruzaban rutas comerciales de Oriente a Europa. El poder sobre ella lo disputaban descendientes de la Horda, comerciantes genoveses y príncipes lituanos. En las estepas vivían tribus túrquicas, en la costa griegos y genoveses, y en las zonas montañosas comunidades caraítas y armenias. Cuando la influencia de la Horda finalmente se debilitó, fue aquí donde surgió un nuevo estado, el Kanato de Crimea. Su aparición marcó el inicio de una larga época en la que la península dejó de ser una periferia y se convirtió en una fuerza independiente. Saludos, soy Semyon y están en el canal Amazing History. Hoy, gracias a sus comentarios, les contaremos sobre el Kanato de Crimea, uno de los estados más influyentes y controvertidos de Europa del Este. Gracias a todos los que nos apoyan a través del patrocinio, es precisamente gracias a ustedes que podemos hacer grandes ciclos históricos. Si quieren ayudar al proyecto, el enlace está en la descripción. Bueno, vamos a empezar. Antes del Kanato de Crimea, la península formó parte de varios grandes imperios de las estepas. Primero llegaron los hunos. Ellos trajeron al Mar Negro el estilo de vida nómada y la tradición de la organización militar. Luego, los jázaros hicieron de Crimea un centro de su kaganato. Tras la caída de Jazaría, la región fue ocupada sucesivamente por pechenegos, polovtsianos y kipchaks. Ellos consolidaron definitivamente en las estepas la lengua y la cultura túrquicas, que poco a poco desplazaron las influencias eslavas más desarrolladas y tempranas. Cuando los mongoles llegaron en el siglo XIII, Crimea ya era túrquica en idioma, costumbres y poder. Por eso, en la Horda de Oro no fue una provincia ajena, sino parte del mundo kipchak. Después de la campaña de Batí, Crimea pasó a formar parte del Ulus de Yuchi, más conocido como la Horda de Oro, la parte occidental del enorme imperio de Chingis Khan. Para la Horda, esta era una región clave. Desde aquí se abría el camino hacia el Mar Negro y el Mediterráneo. Aquí se cruzaban comerciantes de Europa del Este, traían seda, especias, armas, pieles, esclavos y plata. Los genoveses y venecianos construyeron factorías en la costa sur, firmaron acuerdos con los janes de la Horda y comerciaban con el Medio Oriente. Gracias a esto, Crimea se convirtió en uno de los nodos más ricos de la gran ruta de la seda. Así se formó un mundo único, no solo de la estepa, sino también costero, donde las mezquitas estaban junto a iglesias católicas y sobre los mercados se escuchaba una mezcla de idiomas. A finales del siglo XIV, la Horda de Oro se sumió en luchas internas que los cronistas llamaron la Gran Confusión. Los Khanes cambiaban casi cada año y el poder en Sarai perdía control sobre los Ulus lejanos. Los beques y mursas de Crimea, especialmente la familia Shirin, acostumbrados a la autonomía, dejaron de esperar órdenes del centro. El comercio con los genoveses traía riqueza, y los gobernantes locales recaudaban impuestos y mantenían sus propios ejércitos. La debilidad de la Horda les hizo sentir poderosos. Entre la nobleza creció la idea de que Crimea podía vivir sin Sarai, gobernarse sola y ser el nuevo centro de poder de la estepa. Esta idea maduró durante años, y cuando el imperio de Gengis Khan finalmente se debilitó, la península estaba lista para hacerse notar. Mientras en las estepas se disputaba el trono de la Horda, al norte crecía el poder del Gran Ducado de Lituania. Sus líderes aprovecharon la debilidad de la Horda y acogieron a los descendientes exiliados de Gengis Khan. Uno de ellos, Ghiyas-Oddin, nieto del Khan de la Horda Tash Timur, encontró refugio en la corte del príncipe Vitautas. Allí, en el castillo lituano de Trakai, nació su hijo Chadji-Girai, quien sería el primer Khan de Crimea. Chadji creció entre caballeros lituanos y guerreros tártaros. Al oír historias sobre la grandeza de la Horda y las derrotas de sus herederos, Vitautas trataba a la familia Girai con benevolencia, permitiéndoles un destacamento propio y dándoles pequeñas propiedades. Chadji recibió educación, sabía leer, escribir y hablaba túrquico, árabe, polaco y posiblemente latín. Desde joven aprendió lo que muchos príncipes de la estepa no tenían, el arte de la diplomacia. Cuando en la Horda comenzó otro periodo de disturbios y el poder de los Khanes se debilitó, los beques de Crimea decidieron invitar a un descendiente de Gengis Khan capaz de unificar la península.
Vytautas apoyó esta idea. También le convenía una Crimea fuerte bajo la protección de Lituania. En 1427, Yadgi Giray lideró su ejército en Crimea y tomó varias fortalezas, pero parte de la nobleza lo traicionó, obligándolo a retirarse. En 1441, a instancias de las familias de Crimea, fue llamado de nuevo a Crimea. Ahora tenía el apoyo de los Shirin, la familia más influyente de la estepa, y una alianza con Lituania, que lo consideraba un vecino útil. En primavera de ese año, Yadgi Giray entró en la península y fue proclamado Khan en Kirk-Ore. Así, en el mapa de Europa Oriental apareció un nuevo estado, el Kanato de Crimea. Yadgi Giray de inmediato enfrentó la difícil tarea de unificar tierras gobernadas por distintos clanes y tradiciones durante siglos. Él entendía que solo el parentesco con Genghis Khan no era suficiente, por eso no solo se apoyaba en la fuerza, sino también en la alianza con la nobleza local. En Kirk-Ore, él creó la corte del Khan, donde junto a los descendientes de los Mursas de la Horda se sentaban representantes de los clanes de Crimea, Shirin, Barin y Orgin. Así, poco a poco surgió un nuevo centro político, independiente de Saray. La principal tarea del Khan fue fortalecer el orden, organizó la recaudación de impuestos, restableció el comercio con las colonias genovesas en la costa y garantizó la seguridad de las rutas de las caravanas. En los mercados volvieron a aparecer telas orientales, vino y pan que se enviaban a los puertos del Mediterráneo. Yadgi Giray quería mostrar a los vecinos que Crimea podía vivir del comercio y la artesanía, no del saqueo. Su gobierno no solo se enfocó en la construcción interna, sino también en la lucha por el reconocimiento. Los khanes de la Horda no querían aceptar la pérdida de Crimea, y Yadgi Giray tuvo que repeler sus incursiones más de una vez. Cada victoria fortalecía el nuevo poder y convertía a Yadgi Giray de un pretendiente en un verdadero gobernante. El Kanato de Crimea se volvió independiente. Lituania, Polonia, Moscovia y los genoveses firmaban tratados y reconocían su título. En cartas y documentos oficiales, se autodenominaba soberano de la Gran Horda y Crimea Imperial. Su poder iba más allá de la península, y las tribus del Kubán y las estepas entre el Dnieper y el Don lo reconocían. Cuando en 1466 murió Yadgi Giray, no dejó simplemente un territorio, sino un estado formado, con su propia dinastía, sus propias leyes, su propia capital y una autoridad que incluso los sultanes respetaban. Tras la muerte de Yadgi Giray, surgió una lucha por el poder en Crimea. Nur-Devlet, el hijo mayor, fue el primero en ocupar el trono y esperaba apoyarse en los descendientes de los khanes de la Horda que aún pretendían influir en las estepas. Su hermano Mengli Giray era considerado menos influyente, no tenía su propio ejército ni apoyo. De los grandes clanes, por eso parte de la nobleza, en especial el clan Shirin, lo consideraba un candidato más conveniente y dependiente. El país se dividió, algunos beyliks juraron lealtad a Nur-Devlet, otros a Mengli. Crimea volvió a sumirse en luchas internas, y los actores externos no perdieron su oportunidad. En la costa, los genoveses, ricos comerciantes de Cafa, ya dominaban y buscaban mantener el control de las rutas comerciales. Respaldaron a Mengli Giray para influir en la nobleza de las estepas y controlar las ciudades costeras. En 1469, gracias al apoyo financiero y militar genovés, Mengli derrocó a su hermano y tomó el trono, aunque la alianza fue inestable. Nur-Devlet regresó con un ejército de la Horda y recuperó el poder. Mengli huyó a Cafa buscando protección de los genoveses que antes lo ayudaron a llegar al poder. Mientras tanto, el Imperio Otomano entró en la lucha por la región, buscando expulsar a los italianos y someter el Mar Negro a su control. En 1475, cuando la flota turca llegó a Crimea, Mengli estaba en Cafa. La ciudad cayó, los genoveses capitularon y el propio Mengli, junto con otros nobles tártaros, fue capturado y llevado a Estambul. El sultán Mehmed II no lo ejecutó, al contrario, vio en él una herramienta conveniente, un descendiente de Genghis Khan capaz de gobernar la estepa en nombre de la Porta. En 1478, los otomanos devolvieron a Mengli Giray al trono y derrocaron a Nur-Devlet, que intentaba consolidarse en Crimea. Mengli ahora era un gobernante total, apoyado por la mayor potencia regional.
Así, el Kanato de Crimea entró en la órbita del Imperio Otomano, conservando autonomía interna, pero perdiendo la independencia total en la política exterior de Mengli. Güeray utilizó esta alianza con una habilidad sorprendente. Con el apoyo de los barcos turcos, limpió la costa de genoveses, restableció el orden en las estepas y puso fin a la agitación interna. La paz con los otomanos y el comercio europeo permitieron un breve pero notable auge del Janato. Fortaleció las fronteras, organizó la recaudación de impuestos, reguló el poder de los beys e implementó un sistema de gobierno en el que la corte del Yan se convirtió en el centro de toda la política. Fue bajo Mengli-Geray cuando la sede del Janato se trasladó a Crimea y Bakhchisaray se convirtió en la nueva capital y símbolo de la era de los Geray. El comercio con el Imperio Otomano y vecinos generaba ingresos, y por rutas de caravanas en la estepa se transportaban grano, vino, cuero y armas. Mengli-Geray restableció el orden y fortaleció la autoridad de Crimea internacionalmente. Él maniobraba entre las potencias, procurando no permitir que el Janato se convirtiera en un peón en el juego ajeno con los otomanos. Lo unía una alianza de vasallaje, con Polonia y Lituania tenía comercio, y con Moscú mantenía relaciones complejas, en las que se mezclaban la rivalidad y el cálculo. Cuando el Jan de la Gran Horda, Ahmad, intentó devolver a Rusia bajo su influencia, Mengli-Geray apoyó al gran príncipe Iván III viendo en la Horda a un enemigo común. En 1480, su incursión en las tierras lituanas frustró la campaña de Ahmad y ayudó a Moscú a liberarse definitivamente de la dependencia de la Horda. Paradójicamente, fue precisamente un descendiente de Genghis Khan quien puso fin a la historia de la Horda de Oro. En 1515, al morir Mengli-Geray, dejó un poder fuerte, una capital desarrollada y a sus hijos preparados para heredar el Estado y mantener su sistema. Después de la muerte de Mengli-Geray, Crimea ya era un centro de poder independiente entre tres grandes potencias: el Imperio Otomano, el Estado de Moscú y el Gran Ducado de Lituania, que entonces unía la mayoría de tierras bielorrusas y ucranianas. Las primeras décadas del siglo XVI estuvieron marcadas por el fortalecimiento del orden interno. Los hijos y nietos de Mengli perfeccionaban su sistema de gobierno, sometían a los beyes rebeldes, fortalecían Perekop, vigilaban los caminos de la estepa y recaudaban impuestos. Bakhchisaray se transformaba rápidamente de una residencia en una verdadera capital, con el palacio del Khan, mezquitas, madrasas y mercados, donde se reunían comerciantes de Kafa, de las provincias otomanas y de Lituania. Crimea seguía siendo un estado de caballería y su poder se medía por su velocidad, no por sus murallas. Estas incursiones alcanzaron su mayor escala bajo Devlet I Geray. A mediados del siglo XVI, Devlet heredó no solo el trono, sino también un complicado equilibrio de relaciones. Bajo la protección del sultán, debía mantener su independencia y con los vecinos del norte demostrar su fuerza. El principal adversario se convirtió en Moscovia, que bajo el mando de Iván el Terrible se expandía rápidamente hacia el sur. Crimea se transformó y realizó varias campañas, algunas con aprobación otomana y otras por cuenta propia. La culminación fue la campaña de 1571 cuando Devlet-Geray, eludiendo las fortificaciones rusas, avanzó rápidamente hasta Moscú. La ciudad se incendió, miles de personas murieron o fueron llevadas cautivas. Pero al año siguiente, la suerte le cambió al Khan en Molodi. Las tropas moscovitas infligieron una derrota aplastante a los crimeos. Esta batalla demostró que los viejos métodos de incursiones ya no daban el mismo resultado. Moscovia se estaba convirtiendo en un imperio con un nuevo ejército y una línea de fortalezas. Sin embargo, la derrota no anuló el poder del Kanato. La caballería de Crimea seguía siendo considerada una de las mejores de Europa del Este. El Kanato mantenía el control sobre las estepas, las caravanas comerciales y las ciudades costeras. Después de mediados del siglo XVI, el mapa de Europa del Este cambió. En el lugar del Gran Ducado de Lituania y el Reino de Polonia, surgió un nuevo estado. La Mancomunidad de Polonia-Lituania fue una unión de dos coronas que abarcó territorios desde el Báltico hasta el Mar Negro. Para el Janato de Crimea, esto fue la llegada de un nuevo e impredecible vecino. En teoría, la Mancomunidad de Polonia-Lituania era el escudo cristiano de Europa, pero en la práctica surgía una fuerza que alteraba el equilibrio geopolítico: la Sich de Zaporozhia. Los cosacos de Zaporozhia obedecían formalmente al rey polaco, pero vivían bajo sus propias leyes en una comunidad libre, sin acatar decretos de la nobleza ni del rey.
Ellos construían sus fortificaciones en los rápidos del Dnieper, sabían luchar tanto a caballo como en las chaikas, y muy pronto se convirtieron en jugadores clave en la región. Entre los cosacos y los tártaros comenzó una larga historia de guerras y alianzas temporales contra enemigos comunes. Para Crimea, la aparición de la Sich representó tanto una amenaza como una oportunidad. Los cosacos saqueaban ciudades costeras y ulus tártaros. Sin embargo, a menudo luchaban contra los otomanos, siendo un contrapeso útil para Bakhchisaray. A inicios del siglo XVII, los cosacos se hicieron tan fuertes que sus incursiones marítimas llegaban a Asia Menor y las de Crimea a Podolia y Volinia. Ambos bandos justificaban sus acciones, pero en realidad era una lucha por controlar el Mar Negro. El punto culminante de esta confrontación fue la expedición de Petro Konashevich Sahaidachny a Kaffa en 1616. Los zaporogos atacaron repentinamente el principal mercado de esclavos del Mar Negro, irrumpieron en la ciudad y liberaron a cientos de prisioneros. Fue una señal alarmante. El mar ya no pertenecía exclusivamente a los otomanos. En los siglos XVI y principios del XVI, primero surgió un nuevo triángulo de poder en las estepas y costas: Crimea, la mancomunidad polaco-lituana y la Sich Zaporoga. Los tres actuaban en su propio interés: el Janato por el comercio y las incursiones, Polonia por el control de las tierras ucranianas y los cosacos por su libertad. Las alianzas y enemistades cambiaban, pero ninguno de los jugadores podía existir sin considerar a los otros dos. En el siglo XVI, el Janato de Crimea era un estado complejo y dinámico, donde la tradición de las estepas se combinaba con elementos de la burocracia oriental y la ley musulmana. El poder del Jan era sagrado, pues todos los gobernantes descendían de Genghis Khan, lo que les daba derecho divino al trono. A diferencia de la época mongola, el Jan ya no era un gobernante absoluto. Su poder dependía de qué tan bien podía negociar con los clanes y mantener el equilibrio entre la estepa, el mar y la corte. El apoyo del poder provenía de los bekis, jefes de clanes y propietarios de beyliks, quienes gobernaban las tierras en nombre del Jan. Entre ellos destacaban varios clanes influyentes como los Shirin, que formaban una especie de núcleo aristocrático del Janato. Precisamente los bekis se reunían en el Consejo Diván, que resolvía las cuestiones más importantes como la declaración de guerra, la recaudación de impuestos y el nombramiento de funcionarios. El Jan presidía el consejo, pero debía considerar la opinión de los ancianos y, a veces, ceder ante ellos. Para evitar una rebelión, los bekis estaban obligados a proporcionar tropas y recaudar impuestos, así como garantizar la seguridad de sus tierras. Los impuestos iban al tesoro del Jan, que financiaba el ejército, la corte y misiones diplomáticas. A diferencia de los estados occidentales, Crimea carecía de burocracia permanente y se regía por relaciones personales, lealtad y autoridad de linaje. El ejército del Janato de Crimea era su fuerza principal, compuesto por caballería ligera, veloz y resistente. En las campañas, cada bey aportaba guerreros armados con arcos, sables y lanzas. Ellos servían a costa de sus propios ingresos, recibiendo tierras o una parte del botín. Este sistema hacía que el ejército fuera móvil y barato para el Estado. En campaña, los tártaros viajaban rápido, con poco equipaje y recorrían hasta 70 verstas diarias. La caballería de Crimea aterraba a los vecinos, pero también era vista como disciplinada para los estándares de las estepas. El Jan vigilaba que las incursiones no causaran caos, pues afectaría el comercio. La religión estatal era el Islam sunita, traído desde la época de la Horda. Pero Crimea nunca fue homogénea. Durante siglos, griegos, armenios, caraítas, judíos y rusinos vivieron en la península con sus propias comunidades, templos y tribunales. El Janato tenía una tolerancia religiosa inusual para la época en Crimea. Los musulmanes rezaban en mezquitas, los cristianos en iglesias y los caraítas en kenesas. Muchos artesanos y comerciantes no musulmanes eran importantes en la economía e incluso algunos servían en la corte del Jan. La economía de Crimea se sustentaba en la agricultura, ganadería y comercio. En la costa se cultivaba trigo, cebada y uvas. En las estepas se criaban caballos y en Bakhchisaray y Karasubazar se comerciaban telas, cuero, armas, miel y sal. A través de Kaffa y Kislev se exportaba a la Imperio Otomano y Europa. El comercio de prisioneros seguía siendo un tema doloroso, generaba ingresos, pero también odio y guerra.
Los prisioneros de las tierras ucranianas y rusas terminaban en los mercados de esclavos, de donde eran rescatados por comerciantes o misiones monásticas. Sin embargo, ya en el siglo XVII, este negocio fue cediendo gradualmente su lugar al comercio de mercancías y a la artesanía. La vida cotidiana de los crimeos era diversa y contrastante. En las ciudades se hablaban varios idiomas, en las calles se escuchaban los azanes de los muecines y los cascabeles de las caravanas. Las mujeres vestían vestidos amplios y mantos de seda, y los hombres usaban largas túnicas y tubeteicas. En las casas se apreciaban los libros, sobre todo crónicas y poesía. En la corte del Khan laboraban escribas, historiadores y poetas. Algunos héroes dejaron poemas y crónicas que reflejaban su orgullo, las estepas y la elegancia oriental. Para el siglo XVII, el Kanato de Crimea alcanzó la cima de su influencia y, al mismo tiempo, llegó al límite de sus posibilidades. El mundo cambiaba a su alrededor. El Imperio Otomano, su protector por siglos, perdía posiciones en el norte, mientras Moscú crecía como reino centralizado y miraba cada vez más al Mar Negro en Occidente. La mancomunidad polaco-lituana, antes poderosa, enfrentaba crisis internas y levantamientos cosacos. Los sultanes conservaban el poder formal, pero su posición dependía menos del pueblo y más de Estambul. Nombraban y destituían héroes a su antojo. A veces, en Bakhchisaray, cambiaban de 3 a 4 khanes en una década, y cada nuevo comenzaba buscando apoyo entre los beys, en Estambul o en Moscú. Así desaparecía aquella independencia por la que lucharon los héroes Hadji y Mingli. Una gran prueba para el Janato fueron los sucesos de mediados del siglo XVII, especialmente el levantamiento de Bogdan Khmelnytsky. Crimea inicialmente apoyó a los cosacos. La alianza de Khmelnytsky y el Khan Islam Geray III logró importantes victorias en Shovti Vodi y Korsun. Para Bakhchisaray esto no era una alianza, sino una herramienta política. El Khan ayudaba solo si eso mantenía el equilibrio entre las fuerzas. No quería la derrota total de Polonia, pues una Zaporozhia demasiado fuerte podía ser una nueva amenaza en el norte. Por eso, cuando el ejército cosaco se acercaba a las batallas decisivas, la caballería de Crimea a menudo abandonaba el campo. Así fue en Berestechko y así se repitió después. La alianza se debilitaba y los tártaros actuaban por sus propios intereses, moviéndose entre Varsovia y Sich. En el siglo XVIII, Crimea se volvió más vulnerable por la decadencia del Imperio Otomano y el aumento de tropas rusas en el norte. San Petersburgo hablaba abiertamente sobre acceder al Mar Negro, y Crimea era el primer paso. Los khanes maniobraban, unos buscaban apoyo del sultán, otros negociaban en secreto con diplomáticos rusos, prometiendo lealtad a cambio de independencia del Imperio Otomano. Pero cada nuevo paso hacía al país cada vez más independiente. Subtítulos creados por Dimator-Sok. Tras mediados del siglo XVIII, el destino del Kanato de Crimea quedó en manos de los grandes imperios. El Estado otomano, antes considerado eterno, se debilitaba rápidamente, mientras Rusia bajo Ekaterina II se fortalecía y avanzaba decidida hacia el Mar Negro. Y era solo cuestión de tiempo para que las dos potencias se enfrentaran entre sí. En 1768 inició la guerra ruso-turca. Crimea, vasallo del sultán, luchó con los otomanos, pero la fortuna favoreció al imperio ruso. Sus ejércitos derrotaron a las tropas turcas en Kagul y Larga, y la flota aplastó al escuadrón otomano en Chesme. Las tropas del imperio ruso ocuparon Crimea, y por primera vez hubo guarniciones rusas en Bakhchisaray. El Imperio Otomano tuvo que pedir la paz en 1774 firmando el Tratado de Küçük-Kaynarca, nombrado por la aldea búlgara donde se negociaron los términos. El sultán aceptaba la independencia del Janato de Crimea y el Imperio ruso podía proteger a los musulmanes del Imperio Otomano e influir en la elección del Jan de Crimea. Esta independencia fue una trampa. Sin apoyo otomano, Crimea quedó sola ante su vecino del norte, y ahora San Petersburgo decidía quién ocuparía el trono de Bakhchisaray. En esos años subió al trono Shahin Giray, un khan educado y de mentalidad europea, que soñaba con renovar el país. Intentó crear un ejército regular, reformar los impuestos, abrir escuelas y limitar el poder de los beys. Pero sus innovaciones provocaron una ola de descontento. La nobleza temía perder su influencia y el clero declaró que sus novedades eran ajenas al Islam.
Cuando estallaron las rebeliones, San Petersburgo aprovechó la situación, declarando que debía intervenir para restablecer el orden y proteger al Khan legítimo. Esta intervención fue el último acto del drama. En 1783, Catalina II oficializó la incorporación de Crimea al Imperio ruso. Shahin Giray abdicó del trono y pronto murió en el exilio. Así terminó la historia del Estado que durante 3 siglos mantuvo el equilibrio entre la estepa y el mar, entre la libertad y la protección de los grandes imperios. Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego a todos.